Hola amigos de Artis Pro, bienvenidos a este espacio en donde hablaremos sobre temas relacionados con la gestión, la promoción y el mercadeo de proyectos musicales independientes. En esta ocasión quiero hablar un poco sobre un tema que me han planteado mucho últimamente y es cuáles son los retos que los artistas independientes tienen frente a la época de la pospandemia. Para nadie es un secreto que la industria musical se vio muy afectada después de los años, más o menos en el año 2020, cuando pues todos sabemos lo que ocurrió, las restricciones en movilidad, los confinamientos y cómo esto afectó pues no solo la industria musical, sino en general muchas industrias en el mundo, algunas de manera positiva, por ejemplo, como lo veremos a lo largo de este episodio, pero también muchos de manera, digamos, negativa. Se crearon obstáculos, muchas personas perdieron el empleo, se desconectaron de la industria y esto generó, pues, sin dudas, pues, cuellos de botella, problemas en las cadenas de producción, de suministro, y pues obviamente impactó de manera negativa. Entonces esto es lo que vamos a hablar en este episodio. Bienvenidos. Muy bien, y como lo comentábamos en la introducción, la idea es que hoy conversemos sobre los problemas, los obstáculos, las experiencias que tuvimos los artistas independientes durante la pandemia, ¿cierto? ¿Qué lecciones quedaron? ¿Qué aprendimos? ¿Qué herramientas nuevas aprendimos a integrar a nuestras estrategias de promoción, de comunicación, de conexión emocional con esas audiencias que tenemos como artistas independientes? Y hablábamos que nadie podía ser ajeno a una realidad que todos conocimos durante la pandemia, y fue que muchas personas se vieron afectadas, perdieron su trabajo, obviamente personas, por ejemplo, que se dedicaban al manejo de luces, de la puesta en escena de artistas o de empresas de producción de eventos en vivo, y que eran especialistas de estos eventos en vivo. Cuando no se pudieron realizar los eventos, esas personas perdieron inmediatamente sus puestos de trabajo, y aunque los gobiernos y las empresas intentaron dar ayudas para sostener, para mantener las nóminas durante esa época, pues para nadie es un secreto que esas personas perdieron sus empleos, o aunque estuvieran, digamos, subsidiados por los gobiernos, digamos, en los países más desarrollados como Estados Unidos o en Europa, donde se dieron muchas ayudas, pues económicas para sostener a esas personas, pues lamentablemente esas personas no se querían quedar, digamos, inactivas, y como los gobiernos le dieron prioridad a algunas actividades económicas, pues las personas se reinventaron, se dedicaron a otras actividades que según los gobiernos sí eran, digamos, de prioridad. Entonces muchas personas se desconectaron de la industria, ¿cierto? Y cuando volvemos como industria, se liberan los confinamientos, empiezan a darse el retorno de eventos en vivo, pues se generan como no solo ajeno pues a la industria musical esa realidad de la carencia, digamos, o los obstáculos en las cadenas de producción, los cuellos de botella y todo esto, pues muchos de esos puestos no se podían, digamos, llenar, y también se vieron las empresas en grandes problemas tratando de recomponer algo tan sensible, algo que había tomado años en formar, digamos, profesionales dentro de esos
puestos de trabajo, digamos en el ejemplo que estamos dando, de la puesta en escena de luces o de sonido. Entonces, obviamente esto causó muchos problemas y era una realidad, ¿cierto? Entonces, así como muchas personas encontraron esos obstáculos y fueron los perdedores de todo este tema de la pandemia, durante la pandemia también hubo unos ganadores, y esos ganadores fueron, digamos, durante la pandemia. Y recalco que durante la pandemia, porque ya vamos a ver más adelante cómo ha cambiado la situación. Y es que durante la pandemia, las tecnológicas fueron los grandes ganadores de la industria, pues porque pues vimos como empresas como Zoom o como Microsoft o como el mismo Facebook, el mismo Netflix, el mismo Spotify, tuvieron récords en suscripciones, en ventas, en utilidades, porque muchas personas, al estar, digamos, confinadas, tuvieron que aprender a utilizar estos medios de comunicación. Pues para nadie es un secreto que hasta cumpleaños se celebraban, fiestas familiares, reuniones, y la gente empezó a utilizar estas plataformas, estas aplicaciones de una manera masiva, ¿cierto? Entonces, en una primera foto vemos que hay unos perdedores que son, digamos, las partes más débiles dentro de las cadenas de producción, profesionales que habían basado su modelo de vida en un conocimiento básico, pues, o amplio, o específico de una de las actividades dentro de la cadena productiva de la industria musical, y otras grandes ganadoras que fueron, digamos, las empresas tecnológicas. Pero bueno, ¿qué pasó? Resulta que esas empresas hoy en día están pasando grandes problemas. Por una parte, como les digo, para recomponer las plantillas de nómina y los puestos específicos y especializados de trabajo, que no son tan fáciles, y que obviamente en una cadena de producción que ha tomado décadas en formación de personal, en capacitación de personal, pues cuando esas personas van y se conectan ya con otra realidad, no necesariamente van a volver a la industria. Entonces obviamente pues se generan, como les digo, esos cuellos de botellas que no fueron ajenos o fueron propios únicamente de la industria musical, sino que se dieron en muchas otras industrias, ¿cierto? Pero los propios de nosotros fueron causados por ese tipo de realidades, en personas que ya no volvían a los puestos de trabajo y que volver a recomponer todo era muy complicado, ¿cierto? Pero también entonces ahora, aparte de ese problema, viene un contexto general, global de la industria, que no es ajeno nuevamente a una realidad, digamos, macroeconómica, social, política, turbulenta, que estamos viviendo en las bolsas, en la cual los mercados, digamos, esas empresas que eran ganadoras, tuvieron unas correcciones increíbles en precio de valorización de sus acciones. Entonces es el caso de Netflix, de Spotify, de Microsoft, de Warner Music, de Sony Music, de Live Nation Entertainment, de muchas empresas dentro de la industria musical que han llegado a tener, correcciones increíbles de precio de sus acciones de hasta un 80%, caídas que tuvieron un despunte que nos emocionaba mucho por la resiliencia, pues, que tenían estos agentes dentro de la industria pese a la pandemia, pese a los retos, y pues nos hacían ilusionar con unos próximos años, digamos, muy digitales, muy tecnológicos, pues que sin duda lo serán, pero pues que, digamos, nos emocionábamos a un nivel, y ahorita vemos esa corrección tan grande en precios. Entonces esto, pues evidentemente plantea retos para los artistas independientes, y allá quiero llegar, lo que hablaremos en la próxima sección. ¿Cuáles son esos retos? ¿Cuáles son esas oportunidades? ¿Qué pasa y qué surge? ¿Cierto? Pues lo voy a manejar de una manera muy sucinta,
y muy específica como para ir ambientando este tema, y quiero escuchar también las opiniones, leerlos, que me envíen, digamos, respuestas donde vean publicado este podcast y poder interactuar un poco y conocer y retroalimentar. Vamos a abrir también unos espacios dentro de esta estrategia de comunicación y de contenidos que estamos abriendo en Artispro, y pues espero, digamos, hacer unos live stream, invitar a agentes de la cadena de producción a nivel local, nacional e internacional para conversar todos estos temas. Bueno, nos vemos en la próxima sección. En esta sección final, entonces, como lo comentábamos en la sección anterior, vamos a finalizar este episodio del podcast de Artispro hablando entonces de qué lecciones nos quedan a los artistas independientes y cómo veíamos después de ese impacto tan grande que ha presentado la economía y ha afectado a la industria musical en los últimos meses, después de ese auge explosivo que tuvieron, digamos, en nuevos usuarios, en ventas, en utilidades, las tecnológicas, pero también, digamos, esa corrección tan grande que se ha venido dando por inflación, por temas macroeconómicos, por temas políticos, sociales, y cómo nos afecta eso a los artistas independientes. Pues obviamente, si un Sony Music, si un Warner, si un Spotify tiene una corrección del 40 al 50 o hasta el 80% en precios de sus acciones, obviamente eso significa un impacto económico y financiero para estas empresas. Entonces estas empresas están siendo muy metódicas, muy escrupulosas en dónde están invirtiendo, y obviamente eso nos va a impactar de una manera inevitable a todos los agentes en la economía, porque si los grandes les da gripa, a nosotros nos puede llegar a dar hasta neumonía. Pero bueno, la idea no es ser negativos, sino que veamos las posibilidades que también obtuvimos de esa experiencia traumática que fueron los confinamientos, el que muchos agentes de las cadenas productivas perdieran sus empleos, pero nos reinventamos, sobrevivimos a esa pandemia como artistas, como agentes de las cadenas productivas de la industria musical. Entonces, ¿qué aprendimos? Yo creo que por lo menos 3 buenas lecciones podemos rescatar de esa situación. Y yo pienso que una de esas primeras lecciones fue el hecho de que los artistas hoy en día nos proyectamos no solo como músicos, como emprendedores, sino también como creadores de contenido. Vimos en la pandemia cómo muchos artistas, digamos, se convirtieron incluso casi que en coach emocionales de sus propias audiencias. Les daban ánimos, hacían videos, hacían encuentros, hacían streamings en vivo con sus audiencias y conectaron de una manera solidaria, emocional con esas audiencias, y eso lo tenemos que rescatar porque muchos tuvimos la posibilidad, digamos, de involucrar y de aprender, digamos, de otras actividades como el streaming, de la producción de eventos en streaming en vivo. Aprendimos a manejar aplicaciones, y no solo nosotros como artistas, sino también nuestras audiencias. Esta situación de digitalización de toda la humanidad aceleró probablemente hasta una década cambios que no se hubieran dado de otra forma, y se terminaron dando por la aceleración de la adopción de estas aplicaciones como Zoom, como en Netflix, como en los live de Facebook, de Instagram,
Y muchas personas que veían eso como lejano, no les interesaba, no querían utilizar estas aplicaciones, finalmente terminaron usando las aplicaciones. Entonces, miren que podemos rescatar, que sabemos que nuestras audiencias ya consumen contenidos digitales, y eso también nos da una ventaja, una oportunidad para involucrar esas nuevas formas de comunicación y de gestión de nuestras audiencias a nuestra estrategia de promoción, de creación de contenidos. Entonces ahí ya hay dos áreas importantes que tenemos que rescatar, que son que el artista se convierte ya en un creador de contenido, y que sabemos que hay conocimiento, hay acervo y hay aceptación de los contenidos digitales por parte de las audiencias y por parte de los mismos artistas. Entonces esos son por lo menos dos claves que podemos rescatar, pero también podemos hablar de una tercera clave adicional a esta que estamos mencionando sobre, pues sobre lo de el streaming, la creación de contenido. También podemos hablar en este caso de, pues, el provecho que le estamos sacando a las redes sociales, la creación de contenido. Entonces podemos hablar, digamos que son tres áreas. Entonces vamos a clarificar. Tenemos primero una primera área, que es el uso de las redes sociales, porque el uso de las redes sociales también no puede ser solamente lúdico, entretenimiento, sino que tenemos que sacarle un uso, digamos, profesional a esas redes sociales, el manejo de audiencias, la creación de contenidos, vuelvo y repito. Entonces, pues ya hay muchas personas que están usando esas redes sociales, y son canales que de pronto antes, para llegar a esas personas, ya no habían. Entonces hay que pasar de ese uso lúdico a un uso profesional. También capacitar a nuestros equipos de trabajo en un uso profesional de esas herramientas. También, por ejemplo, del streaming, como se los menciono, porque pues hay muchos artistas que no hacen uso de esas herramientas en vivo, no solo para hacer presentaciones musicales, sino también para hacer otros contenidos, como pueden ser, como les digo, charlas motivacionales, conversatorios sobre diferentes temas. Hay, digamos, artistas que, si son mujeres, saben de maquillaje, entonces involucran eso y conectan a través de eso con sus propias audiencias, ¿cierto? No que sea solo musical, sino también pueden ser otras cosas que le pueden interesar a mi audiencia, y cómo yo creo contenido sobre eso. Entonces tenemos las redes sociales, el manejo del streaming, y finalmente, digamos, lo que les digo, la creación de contenido, y no solo musical, sino contenido que genere engagement, que genere conexiones emocionales con mi audiencia. Entonces quiero dejarlo hasta ahí hoy. Quiero conocer sus opiniones. ¿Qué consideran ustedes que fueron esas lecciones que nos quedaron a los artistas después de la pandemia? ¿Cuáles son esos retos? ¿Cómo se proyectan ustedes? ¿Y qué pueden rescatar, extraer de esa experiencia traumática para la humanidad, pero pues que somos vencedores, somos sobrevivientes a la pandemia, y pues tenemos que seguir adelante, rescatar lo bueno y proyectarnos al futuro? ¿Qué piensan ustedes? Déjenlo en los comentarios donde ustedes vean este podcast, y muy interesante poder establecer este diálogo con todos ustedes. Como les digo, finalmente estamos trabajando en la actualización de los cursos de gestión de proyectos musicales, de mercadeo musical, de promoción de proyectos musicales. Estamos haciendo actualización de los dos cursos que tenemos publicados en Udemy, y vamos a lanzar un tercer curso en el que vamos a hablar de el futuro, la próxima década de el artista independiente. ¿Cuáles son esos retos? ¿Cuáles son esas oportunidades? ¿Y cómo vamos a proyectar nuestra carrera musical
en la próxima década, desde el año 2030 al 2040. ¿Qué viene para los artistas independientes? Porque son cosas maravillosas. Van a ver que son cosas maravillosas y muchas de esas las vamos a traer aquí también de una manera pues resumida, pero muy interesante acá a este espacio, al podcast. Y también vamos a estar haciendo webinars gratuitos, algunos de ellos, para conversar con todos ustedes, seguir conversando. Entonces tendremos 3 frentes en los cuales vamos a crear contenido, que es el podcast, los webinars, y vamos a tener también un live stream donde voy a tener invitados para ese live stream. Vamos a hablar de temas muy interesantes con agentes locales, con agentes nacionales y con agentes internacionales, en los cuales vamos a poder discutir. Ustedes les van a poder hacer preguntas, vamos a aclarar dudas y a generar diálogo que cree, digamos, formación para todas las audiencias. Entonces, muchas gracias por su apoyo. Espero que ayuden a compartir este material y nos ayuden, digamos, dejando sus comentarios, sus likes. Ustedes saben que esto es muy importante pues para generar y activar los algoritmos de las plataformas y así poder llegar a ayudar a más personas. Muchas gracias. Mi nombre es Ricardo Echeverry y gracias por escuchar este espacio de Artist Pro.